Quiero o titulé el tema. El tema es la vida de Jacob. El subtema es un hogar tenso y problemático. Un hogar tenso y problemático. Así titulé. Pero, pastor, ¿qué pasa aquí con usted? Si es la familia de Dios, ¿cómo puede ser problemática? ¿Verdad que sí? Todo tiene que estar perfecto, diría usted, ¿verdad? Bueno, aquí estamos nosotros de ejemplos también, ¿verdad? Amén. Que no todo es perfecto. Solo Dios es perfecto. Entonces, algunos piensan que el pueblo, ser parte del pueblo de Dios significa que no habrán problemas en nuestros hogares. Yo he oído a predicadores, a pastores que dicen que nunca tuvieron un problema. Yo, para serles sincero, me he quedado súper admirado, porque me gustaría saber exactamente qué es lo que se hace para no tener automáticamente ningún problema. ¿Cuántos de aquí hemos tenido problemas? O sea, todos somos Jacobs entonces. Amén. Y eso no está nada más lejos de la verdad entonces. Pero no es Dios, somos nosotros. Por las maneras en que nosotros vivimos, por las maneras en que nosotros actuamos y por la manera en que nosotros tomamos decisiones en la vida. Tenemos a nuestro Dios, tenemos su palabra, tenemos su Santo Espíritu, pero somos nosotros muchas veces los caprichudos, somos nosotros muchas veces los testarudos, somos nosotros muchas veces los que somos necios, somos nosotros los que venimos acarreando un montón de mugrero de allá atrás y no lo queremos dejar. Si usted vive de esa manera, hermano, nunca va a aprender realmente de lo que el Señor nos está tratando de enseñar. Dios quiere perfeccionarnos. La intención de Dios siempre es buena para con nosotros y debemos de aprovecharla, porque esto no lo va a aprender usted en la universidad, ni en los colegios, ni en ninguna parte de esa, sino solamente en su casa. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo se pueden esperar buenos resultados si nosotros no hemos hecho lo correcto? ¿Cómo se pueden esperar buenos resultados si nuestras acciones son malas? ¿Cómo podemos esperar buenos resultados si estamos tomando malas decisiones? No va a suceder de tal manera. Aunque nosotros seamos hijos de Dios, Dios no va a brincarse y decir, como es mi hijo, no voy a permitir que le pasen todas estas cosas malas porque tomó mala decisión, tuvo una mala actitud. No. Y a través de la lectura que vamos a tener, usted va a darse cuenta el por qué yo le estoy diciendo este tipo de cosas. El capítulo 30 de Génesis tiene como propósito mostrarnos cómo Dios dio a los padres de las 12 tribus. Ahí es donde aparecen los padres de las 12 tribus de lo que llegó a ser la nación de Israel. Ahí realmente podríamos decir que nace, amén, la semilla de todo lo que es Israel. Esta es una. Estos son los 12 hijos que se convertirían en las 12 padres de las tribus de Israel. También el capítulo 30 es para mostrar cómo la casa de un creyente puede estar llena de tensión. Cómo la casa de un creyente puede estar llena de tensión. ¿Sabe lo que es estar llena de tensión, verdad? Una tras otra y no se sabe qué esperar, hermano. Todo el tiempo estamos como, y ahorita viene esto, y ahora esto, y ahora esto. Esto es vivir bajo tensión. Tenemos que aprender en la vida. No podemos nosotros seguir con nuestros propios pensamientos carnales y humanos, porque si no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón, vamos a seguir viviendo en un hogar miserable. También vamos a ver las decisiones y actitudes de Jacob según cómo seguían agregando a su vida problemas y más problemas. Porque lo que se siembra, eso se cosecha. Amén. Entonces vamos a ver cómo es que Jacob sigue cometiendo error tras error y no sabe que esos errores le van a traer amargura realmente a su casa, tensiones y problemas realmente a su casa. Por eso yo quiero comenzar hablándole acerca de Jacob, una vez más, porque estamos hablando de Jacob, aunque nos vamos a meter al mundo de Jacob, al mundo de las esposas de Jacob. Imagínense lo que tengo que decirle yo, las esposas de Jacob, cuando debería decirle la esposa de Jacob, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Va, entonces, antes de meternos a la historia, quiero recordarle en el primer punto, porque ya
Jacob trae arrastrando un montón de problemas, un montón de errores que cometió allá en su casa, con sus padres, allá con su hermano, acerca de la primogenitura y la bendición. Amén. Le trajo muchos problemas. Debió de haber aprendido muchas cosas allí y empezar a arreglar su vida, su actitud, su manera de tomar decisiones, su carácter. Entonces quiero mostrarle, antes de entrar a la historia, para que me entienda de todo lo que yo le voy a hablar, para que vea cómo una cosa crea todas las demás. El primer punto que yo le quiero tratar es los errores que siguió cometiendo Jacob. Cuando le digo los errores que siguió cometiendo Jacob, ya no me estoy refiriendo allá a su casa con Isaac y Rebeca, sino ahora que está en la casa de Labán, para que vea que de todo eso es que surge prácticamente todo lo que es el capítulo 30. Y me llama la atención que cuando habla el Señor de la vida de Isaac y Rebeca acerca de su relación, los capítulos que usa son muy poquitos. Los versículos que usa son muy poquitos. Nos narra que se casaron, vivieron felices, tuvieron 2 hijos. Hasta ahí nos narra. Sin embargo, la vida de Jacob, el Señor la describe de una manera, hermano, pero desmenuzada. Y qué bueno, porque la vida de Jacob nos muestra muchas facetas de la vida del ser humano, de la vida de un hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los errores que siguió cometiendo Jacob? Número 1, una vez más, a Jacob le faltó valor y carácter para enfrentar a Labán. Le faltó valor y carácter para enfrentar a Labán. ¿En qué le faltó a Jacob carácter para enfrentar a Labán? ¿En qué le faltó? En que Labán hizo de darle a Lea y luego obligarlo a casarse también. Bueno, no lo obligó, sino que le dijo, también te propongo a Raquel, le dijo. Y viene este hombre y en vez de pararse firme, en vez de decirle los principios que él había aprendido de sus padres, él no tiene ese carácter. Le falta valor y le falta carácter para enfrentar a Labán. Como a muchos de nosotros nos puede faltar carácter y valor para hablar cierto tipo de cosas muchas veces. Y debemos de hacerlo. 1. Número 2. Cedió ante la cultura y costumbre de la tierra. Eso se lo voy a explicar adelantito. Él cedió ante lo que se creía alrededor del pueblo, en vez de tomar la palabra bendita de nuestro Dios. Vamos a estar ahondando en eso. O sea, él siguió el camino de los hombres, a pesar de ser un hijo de Dios que iba a cumplir los propósitos del Señor. Número 3, aceptó ser partícipe de un matrimonio bígamo. Oiga, aceptó ser partícipe de un matrimonio bígamo. Número 4, no honró a Dios ni la institución del matrimonio. Si no se honra a Dios y no se honra a las instituciones de Dios, nosotros no podemos esperar nada bueno entonces, porque los principios y los valores y los mandamientos los da Dios y ellos son los que funcionan. Pero si nosotros no los ponemos por obra, no podemos nosotros esperar entonces que en nuestro matrimonio nos vaya bien si nosotros no estamos cumpliendo con las reglas del Señor. Amén. Número 5. Cedió a pesar del mal que traería a su vida y a su hogar. A veces nosotros sabemos que no está bien, que no es correcto lo que deberíamos de hacer, y sin embargo lo hacemos por complacer a alguien. Y eso trae problemas, porque al primero que tenemos que complacer es a Dios. Porque si no complacemos nosotros a Dios y complacemos al ser humano, vamos a tener esos mismos resultados. Porque se va a dar cuenta cómo es que Jacob es manipulado de una manera y de otra.
y por lo tanto paga las consecuencias de lo que él hace. ¿Qué se podía esperar entonces de tales acciones y actitudes de Jacob? Si todas estas cosas él una vez más había cometido esos errores. Nosotros no queremos que nos vaya mal en la vida. Yo no creo que haya alguien aquí que quiera que le vaya mal en la vida. Si no queremos que nos vaya mal en la vida, actuemos conforme a los principios de Dios. Sometamos esta carne cuando esta carne quiere hacer su propia voluntad y que se está rebelando ante los principios de Dios. Porque esta historia nos muestra tantas cosas tan hermosas acerca de lo que nosotros vivimos diariamente. Cuando no hacemos bien las cosas, entonces el futuro es duro para nuestra vida. Eso es lo que fundó, podríamos decir nosotros, Jacob para con todo lo que le iba a venir sobre arena. Ahora, en el capítulo 29 nos hablaba, y 31, nos hablaba así específicamente acerca de Lea. ¿Cierto? Amén, hermanos. Del capítulo 31 capítulo 29, versículo 31 al 35, nos habla exclusivamente de Lea. Es curioso, ¿verdad que sí? Debería de hablar de Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel había sido la escogida. Hoy va a conocer una faceta de Raquel que muchas veces o quizás nunca en su vida como cristiano la ha oído. Es una revelación. Una profundidad. Nada, ya se crea. No, ahí está en la Biblia. Pero vamos a desmenuzarlo para ver si algo le queda a usted. Si algo me queda a mí. El segundo punto que quiero tratar es la infelicidad de Lea en el hogar. La infelicidad de Lea en el hogar. ¿Pero qué se podía esperar Lea? ¿Pero qué se podía esperar Jacob? Si no estaban haciendo las cosas bien. No puedes esperar buenos resultados si no haces las cosas bien. Lea iba a aprender el alto costo que se paga por el pecado y por el engaño hecho. Nadie se puede librar de eso, hermano. Si estás pecando, vas a pagar. Si estás engañando, te va a descubrir el Señor. Y va a ser duro lo que te pueda pasar. Tú te puedes burlar de todo el mundo, nunca de Dios. Nunca de Dios. Por eso tienes que estar seguro y pelear con el Señor y no con tus fuerzas. Alabado el nombre del Señor. Lea aprendería entonces el alto costo que se paga por el pecado. Entonces, recordemos que Lea había hecho una conspiración con su padre. Había sido parte del plan de su padre de engañar en una tarea, aleluya, tan delicada como eran los sentimientos y las emociones, que es algo muy delicado en un ser humano. Cuando usted hiere a una persona de esa manera, usted la hiere profundamente. Usted puede destrozar a una persona para toda la vida. Cuando hablamos del sentimiento y cuando hablamos de la emoción, es increíble cuánto daño se puede hacer. Se hace más daño, creo yo, de esa manera que con un golpe, porque quedan las heridas en el alma, en el corazón, en lo más profundo de la vida. Y eso había causado no solamente Labán, sino que también Lea. Gloria al nombre del Señor. Había sido desleal a su hermana. Antes que llegara me imagino que eran unidas. Trabajaban a lo mejor cada una en su lado, pero me imagino que se llevaban y todo. De repente llegó el Jacob. Aleluya. Y ser desleal nunca trae nada bueno. Cuando usted es infiel, cuando usted es desleal, nunca va a traer nada bueno. Nunca le va a traer buenos resultados a la vida.
Y eso hizo Lea. Le fue desleal a su hermana, lo cual trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias que le trajo a Lea el haber sido desleal a su hermana? Dígamelo. ¿Perdón? La despreciaba, dice. Raquel despreciaba a Lea. ¿Tenía razón? La despreciaba. Aleluya. Creó problemas entre ellas. Y es más, ella viviría con el hecho de ser siempre la segunda en el matrimonio. Ella no podía ser la primera, porque a quien había escogido Jacob era a Raquel. Y ella aceptó. Ahora ella iba a ser todo el tiempo segunda. No había otro lugar para ella. Tremendo. Mire, hermano, a los rollos a los que nosotros nos metemos. Porque nosotros nos metemos a rollos por nosotros mismos. Dios no metió a ellos para nada en problemas. Fueron ellos los que se metieron en eso. Viviría con el hecho de ser la segunda todo el tiempo en el matrimonio. ¿Qué otra cosa? Jacob no podía ocultar su amor por Raquel. Era imposible. A lo mejor le daba lástima, a lo mejor, no sé, pero no podía ocultarlo, amaba a Raquel. Y por lo tanto mostraba, ¿qué, hermano? Favoritismo, atención, cuidado. Eso iba a causarle un gran daño a Lea. Y tenía que soportarlo. Ella era menospreciada. Aleluya. Tuvo que soportar el favoritismo. ¿Qué le parece? Hasta este momento, ¿cómo cree que se ve la situación? Llegaba Jacob. Hola, mi amor, le decía a Raquel. Que ella se quedaba. Ya vine. Tal vez Lea tenía una comidita ya hecha, pero viene Raquel y dice, yo te hice un guiso. Unas lentejas. A lo mejor le recordaban algo, ¿verdad? Unas lentejas te tengo aquí, mi amor. Y aquel había hecho la comida también. Pero como aquel amaba a Raquel, pues se iba a comer con Raquel. Y luego terminaba de comer y Lea esperaba que fuera para allá. Pero Jacob se quedaba con Raquel. ¿Cómo cree que era la situación en ese? ¿Usted cree que Jacob estaba bien happy? No, Jacob no estaba happy. Porque él veía lo que estaba pasando. Yo imagino antes que llegara Jacob cómo era la situación entre ellas. Cada una tenía su sierva. Estaban ahí. Ya viste que aquella, sí, mira, hace esto. Era un problema. Yo creo que Jacob llegaba ahí, como le hago, como le entro, decía. ¿Ah? Porque allá va a estar. Y si la Lea le salía antes. Y él, porque cuando usted lee la historia, se va a dar cuenta de la tensión que había dentro de esa casa. Bien, entonces, Lea. Y qué duro es estar en esa situación. Es triste. Porque cada ser humano tiene su propia dignidad. Y hay que respetarla. Pero ¿quién había causado todo eso? Fue Jacob. Porque Jacob se dejó. Jacob lo aceptó. ¿Ah? ¿O no? Tremendo. Es el hogar de él. Es el lugar donde él tenía que vivir. 2 mujeres, 2 sirvientas. ¿Qué podía esperar Lea ante tales acciones y decisiones que tomó? ¿Qué futuro le esperaría? Cuénteme qué futuro le esperaría a Lea. ¿Hello?
Llegaba lunes, llegaba martes, llegaba la semana, pasaba la semana, ¿y cómo le hago? ¿Cómo cambio el corazón de este hombre? ¿Cómo cambio mi situación? No había manera. Entonces, ¿quién tiene que arreglar las cosas? ¿Quién cree que se encarga de arreglar las cosas? Nuestro Dios, hermano. Bendito sea su nombre porque arregló nuestras vidas. Y todavía las está arreglando. Entonces, yo imagino, Señor, a ver qué hago con esto, dijo, ¿verdad? No, él ya sabía qué tenía que hacer. Y mire cómo es. Porque la Biblia describe que Dios le dio hijos a Lea. Pero dice, ¿pero Raquel? ¿Usted cree que Raquel era estéril solamente por serlo, sí o no? No, Raquel no era estéril solamente por serlo. Qué tremendo esto. La necesaria intervención de Dios. O sea, el hombre crea un desorden y viene Dios a ordenar las cosas. Y dice, ¿cómo yo puedo ayudar entonces a Lea? No puedo, fíjese, Dios puede hacer cualquier cosa, pero no forza a nadie. ¿Podía Dios cambiar el corazón de Jacob? Pero si lo cambiaba, ¿cuál era el problema? Ahora era Raquel, ¿verdad? Entonces Dios, mire cómo Dios funciona. Dice, Dios conocía la condición en la que se encontraba Lea. La vio triste, la vio desesperada, la vio sin esperanza. ¿Qué podía hacer Lea? Su papá no le podía ayudar, Jacobo no le podía ayudar, Raquel le echaba más leña al fuego. ¿Qué podía hacer realmente Lea? Estaba, hermano, en una condición miserable. Tiene que aparecer Dios. ¿Y qué hace Dios con Lea entonces? Pero hay algo importante en Lea. Lea busca a Dios. ¿Sí se da cuenta que Lea busca a Dios? ¿O no busca a Dios? Si usted lee esos versículos que nosotros leímos, se va a dar cuenta que es una mujer que en su aflicción busca a Dios. Amén. Fíjese, es tremendo, porque dice la Biblia de que Dios le abrió su vientre. Pocas palabras, le dio hijos. Y cada hijo que ella tiene, de los primeros 4 hijos, demuestra que su relación con el Señor está creciendo. La necesidad la lleva a buscar de Dios. De una u otra manera conocen de Dios. Y dice que Dios le responde y le da hijos. Ahora fíjese el nombre que le dio al primer hijo. Dice que le puso Rubén. Los nombres del Antiguo Testamento en el tiempo que estamos hablando tenían mucho significado. El día de hoy no. Le ponen Yosel a la gente, Miguel, Manuel y Bernabé y así, todos esos nombres raros, ¿verdad? Pero dése cuenta de que el nombre que le pone es en relación a ¿qué? A su aflicción. Dice ella, Jehová me miró, me vio, dice, y me dio un hijo, dice. Amén. Y me llama la atención que en el hebreo el nombre que usa para Dios es Jehová, el Dios salvador y redentor, el que salva, el que redime. Ahí se va a dar cuenta por qué yo le dije esto. El que me vio, dice. ¿Por qué le daría hijos el Señor a Lea? No le podía cambiar el corazón a Jacob para con Lea. Entonces le voy a dar un hijo. ¿Qué es un hijo para una mujer? A veces los maridos hasta se enojan. Ella no le pone esa atención. Ahora solo al hijo o a la hija. Es increíble cómo un hijo cambia a una mujer.
Entonces viene Dios y le da un hijo. Pero no solamente le da un hijo, le da otro hijo. Y dice que el nombre del segundo hijo le puso Simeón. ¿Y qué significa el nombre Simeón? El nombre Simeón significa oír. Aleluya. ¿Sí se da cuenta? El que me vio, el que me oyó. Ella está buscando a Dios, hermano. Porque solamente Dios te puede oír cuando tú le estás hablando. Hermano, pero Dios oye todo, sí. Pero búsquelo y va a ver que usted lo va a encontrar. Llámelo y Él le va a responder. Y esta mujer decide ir al Señor y le pone el nombre oír. Ella había estado orando por el, aleluya, descuido y rechazo de Jacob. Y Jehová oyó su oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego tiene otro hijo. Y ella espera que ese hijo que le da el Señor la una con Jacob. Porque le pone por nombre Leví. Y mire qué hijos los que le dio el Señor. Usted que conoce la historia bíblica sabe que no le dio cualquier tipo de hijos. Mire, la hermana conoce, dice, los levitas, dice ahí. De ahí vienen los levitas, dice. O sea, la raza sacerdotal. Los que servían en el templo. No le dio cualquiera al Señor, aleluya. Pero le dio uno todavía más. De más alto rango, podríamos decir. Leví, dice. Porque ahora se sentía segura de que su esposo se uniría a ella. No sabía que Jacob andaba en otro mundo. Luego le da un cuarto. El cuarto hijo dice que le puso Judá. Y el nombre Judá significa alabanza. O sea, quiere decir que ahora Dios la había visto, la había oído, pensaba que iba a unir a su marido, pero me llama la atención que ahora ella le pone alabanza, puso alabanza en ella. No te creen, Señor. ¿Por qué le digo yo esto? Tiene un hijo, empieza ella, todavía mira cómo se llamaba. Tiene otro hijo, todavía así de medio ojo. Tiene un tercer hijo, le da el cuarto hijo. Ahora tiene ella dónde poner su atención. Ella está contenta con sus hijos. Y algo está pasando en Jacob. Algo está pasando en Jacob. ¿Qué creo que está pasando en Jacob? Hablando naturalmente y racionalmente. Llega Jacob ahora a la casa. Pero antes solo habían 2 mujeres esperando. Ahora salen 4 chilpayates. ¡Papá! Y entonces viene el Jacob. El Jacob está derretido ahí, hermano. Sé que ama a Raquel, pero los 4 hijos ahora se lo comen. Ari, vení para acá. Mira lo que te hizo mamá. Entonces hay más excusa para estar con Lea. Entonces viene cuando le da a Judá, irrumpe en alabanza Lea. Ahora alaba al Señor porque le ha dado un cuarto hijo. Y ahora su marido ya está un poquito inclinado para acá. No que la ame más, pero ahora pareciera ser como que si se volteó la tortilla, todavía no la ama más. Gloria sea el nombre del Señor. De aquí salen 2 importantes. Rubén es el primogénito, pero Rubén no es escogido para nada. No tiene mucha importancia en el pueblo de Israel. No así Leví. Leví, como decía la hermana, es el padre de todos los sacerdotes, de todos los levitas del templo.
¿Y Judá? ¿Qué le parece quién es Judá? ¿Ah? ¿De dónde viene el rey David? ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le parece, hermano? Uno esperaría que haya sido Raquel, la escogida de Jacob. Pero no fue así como el Señor lo decidió. ¿Sí se da cuenta de algo ahí, verdad? Tremendo. Porque la Raquel, ahí como se la mira, una Raquelita. Aleluya. Yo le decía que era importante de notar que Lea, cuando habla acerca de Dios, dice que es Yahweh, o sea, Yahvé, Jehová. Y es el nombre, dice, que enfatiza la salvación y redención de Dios. Lo ve como Salvador y lo ve como Redentor. Lea conocía de la salvación de Dios y al parecer era una mujer muy espiritual. Y los nombres de sus hijos demuestran exactamente esto. ¿Era mala la situación de Lea, sí o no? Sí. Y Dios no la cambió completamente, pero sí cambió a Lea. ¿Me entendió? La situación de Lea era mala. No cambió la situación, pero estaba cambiando a Lea. Amén. Que era algo muy importante que debemos nosotros de notar. Dios le dio una gracia para poder vivir ese tipo de situación. Amén. Entonces, ¿está bendecida Lea, hermanos? ¿Está bendecida Lea? Tiene 4 hijos. Ahora saltémonos a Raquel. ¿O nos quedamos aquí? La situación de Raquel en el hogar. Veamos a la situación de Raquel en el hogar. Amén. En el tercer punto. Gloria a Dios, pastor, ya por el tercer punto. Aleluya. Alabe el nombre del Señor. ¿Quién era Raquel? ¿Quién era Raquel? Raquel era la favorita. Amén. Raquel era la favorita, la que se describe con un lindo semblante y de hermoso parecer. Raquel lo tenía todo. ¿Está de acuerdo conmigo? Una vez más se lo voy a hacer. No me diga que no, porque Raquel lo tenía todo. ¿Pero por qué no dice amén? Una vez más se lo digo. Raquel lo tenía todo. Señor, ¿lo tenía todo o no lo tenía todo? Era de hermoso semblante, ¿sí o no? Era la favorita, la amada de Jacob. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿lo tenía todo? Ay, Señor, nada quiere, Señor, usted no le hace nada. Mire, ella debió de haber estado en paz. Porque supuestamente era bella. Supuestamente, no supuestamente, la amaba. Tenía el favoritismo. Entonces, ¿qué le podía faltar realmente? Ajá, mire cómo Dios hace una balanza y pone las cosas, ¿ah? Tremendo nuestro Dios, ¿verdad? Aleluya. Debería estar feliz, debería estar satisfecha, debería estar en paz. Aleluya. Pero es probable que Raquel fuera orgullosa. O tal vez era vanidosa. Parece ser, porque dice que la Biblia habla acerca de la belleza, ¿verdad? Vana es la hermosura, dice. Y engañó. ¿Perdón, hermana? Así es. Amén. Entonces, dése cuenta que ella, humanamente hablando, podríamos decir que lo tenía todo, a excepción de los hijos, ¿verdad? Que para ella, en el tiempo que estamos hablando, era algo caótico, el no tener hijos. Pero dése cuenta de algo entonces. Había algo en Raquel. A ver, leamos el capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1 dice: viendo Raquel
dígalo conmigo, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Espérese, párele. ¿Qué pasó con ella? Dice. Mire, hermano, si hay algo malo que puede haber en nuestro corazón es envidiar algo nosotros. Porque eso es decirle al Señor, eres injusto, que a este le das más que a mí. ¿Ah? Vamos a suponer que Lea no era bonita y era feíta. Entonces ella le dice, pero tú eres elegante y todo. Pero ella tiene hijos. ¿Ah? Pero se da cuenta que ella es envidiosa. O sea, y la envidia es algo malo. Jacob dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Fíjese pues, tuvo envidia. Ahora mire lo que produce la envidia. Mire lo que produce nuestra mala actitud y mire no solamente cómo nos afecta a nosotros, sino que afecta a otros más. Porque mire lo que dice. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero, le decía. ¿Qué le parece a esa Raquel, hermano? Humildita. ¿Verdad que nada? Se la estaba corcomiendo la envidia. Pero estamos hablando de un hogar de creyentes. Del hogar que había escogido el Señor para traer al Mesías. El Señor no oculta los defectos. Qué bueno que los dejó para que nosotros aprendamos de ellos. Tenía envidia, dice. Había envidia de parte de Raquel para su hermana porque tenía 4 hijos. Y lo que pasa es que en aquella época, dice, el privilegio y honra más grandes conferidos a una mujer era el de tener hijos. Y Raquel no los tenía. ¿Qué otra cosa vemos? La envidia le hizo actuar irracionalmente, pidiéndole a Jacob que le diera un hijo, como que si él fuera el que los da. Pues la respuesta de Jacob, ¿cuál va a ser, hermano? ¿Podía Jacob dar hijos, sí o no? Ahora, cuando yo le digo esto, él no era estéril. El problema no era de Jacob. Dame hijos, le dijo. Es que yo no soy el problema, le dijo él. Realmente el problema eres tú. Dígalo conmigo. El problema eres tú. Dígalo conmigo. El problema eres tú. ¿Quién era el problema? La verdad, ¿quién era el problema? Era Raquel. Raquel era la estéril. Raquel era la que no podía darle hijos. Pero ella actúa irracionalmente pidiéndole a Jacob que le diera un niño. Y es reprendida por Jacob. A ver qué dice Jacob. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? ¿Sí se da cuenta? Mire por dónde va Raquel. Fíjese lo que es la envidia. Fíjese lo que es la vanidad. Fíjese lo que no es tener una buena relación con Dios. Rebeca, cuando no tuvo hijos, fue a Dios y se lo pidió a Dios. No, pero yo me estoy retrocediendo al, ¿cómo se llama? Hasta allá atrás. O sea, los antepasados de ellos le habían dado un buen ejemplo. Amén. Rebeca le pidió hijos a Dios, se puso de acuerdo con Isaac y el Señor le dio gemelos. Aleluya. Si usted no tiene hijos, podemos orar por usted para que le dé gemelos, Señor. Aleluya. Es reprendida entonces. ¿Qué nos damos cuenta entonces de Raquel cuando hace esto? Que Raquel no es espiritual. Raquel no es espiritual. Y fíjese que conforme vayamos leyendo la historia se va a dar cuenta que Raquel no es espiritual.
¡Ay! Esa no me la sabía, pastor. Raquel no es espiritual porque ¿qué era lo que debía de hacer Raquel? Ir a la presencia de Dios y empezar a buscar, a empezar a pedirle al Señor. Pero mire lo que hizo la tremenda. Me das hijos porque me das hijos, le dijo. ¿Y quién crees que soy yo? Le dijo Jacob. ¿Había pelea ahí? ¿Ah? ¿Había tensión ahí? Y yo imagino la Lea, si estaba por ahí cerca, va. No porque era espiritual, ¿verdad, hermana? Ah, pero si estaba, ¿qué? Yo tengo 4, dijo, yo tengo 4. No solo 1, 4, dijo ella. ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo a la bella Raquel? Raquel no es espiritual. Raquel no busca a Dios para su problema. ¿Qué nos muestra Raquel? Que es autosuficiente. Hace poco hablábamos de la autosuficiencia, ¿se recuerda? Raquel es una autosuficiente. Pastor, pero usted, ¿de dónde se saca que es una autosuficiente? Ella quería serlo. ¿Sí o no? Y cuando tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera, la regamos. Porque, ay Señor, aleluya, busca por su propia cuenta el llevar a cabo tal cosa. Leamos el siguiente versículo. Pero si voy así no voy a terminar yo, porque tengo que enseñarle todo el capítulo 30. Bendito Dios, diga. Dice el versículo 3. Y ella fue a la presencia de Dios y le dijo al Señor: Padre, ten misericordia de mí, no puedo tener hijos. Así le dice el versículo 3, ¿o no? No, espérate, hermano, te equivocaste ahí con la Biblia. A ver, ¿cuál es el consejo que le da Raquel a Jacob? Hello, ¿qué le dice? He aquí mi sierva, le dice. A ver, mire lo que la gran espiritual está diciendo. Y dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. ¿Qué le parece? ¿Iba a ser hijo de ella? ¿De Raquel? Aunque la cultura, si la tenía una sierva, se le decía que era hija de Raquel, pero realmente no era hija de Raquel. ¿Era buena la solución de Raquel, sí o no? Exactamente. Raquel es débil, no tiene espiritualidad, pero tiene un esposo que debe de ser espiritual. O viceversa, ¿verdad que sí? Entonces Jacob dice que la reprendió y le dijo: ¿qué te pasa, Raquel? Le dijo: si yo soy un hijo de Dios, le dijo, jamás voy a hacer tal cosa, le dijo. Mire, si nos quisieran mostrar cuentos, así tendría que decir, ¿verdad que sí? Pero ¿qué responde el Jacob? Ah, pues aquel va, mejor no le voy a llegar ahí yo. En su desesperación, Raquel peca al pedirle a Jacob que se uniera a su sierva, que se acostara con su sierva. Eso es pecado. Bila la hizo su concubina, pero ella declaró que los hijos iban a ser legalmente de ella. ¿Qué le parece? Ah, pues qué conveniencia, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta nosotros de quién es realmente Raquel. Amén. Sigo preguntando, ¿hay tensión en el hogar? ¿Hay problemas en el hogar? Ahora, las decisiones que se están tomando, ¿son para bien o son para mal? ¿Van a arreglar la situación o la van a empeorar? La van a empeorar. Porque la envidia de ella, ahora ¿qué, hermano? Llega y contamina
a Jacob. Amén. Y contamina a Bilha. Y va a ver toda la contaminación que va a causar. Sigamos. Aleluya. Regresemos a Jacob. ¿Qué le parece? Regresemos a Jacob. Jacob vuelve a cometer los mismos errores. ¿Qué errores vuelve a cometer otra vez Jacob? Vamos, porque recuerden que estamos hablando de la vida de Jacob. Viene Lea y Dios se encarga de Lea. Viene Raquel y Raquel se encarga de sí misma. Raquel no busca a Dios, Raquel es autosuficiente, Raquel por su envidia dice, yo voy a hacer esto, esto y el otro, y de esta manera va a ser. Yo lo voy a declarar de esta manera y así va a suceder. ¿Qué debía de haber hecho Jacob? ¿Cómo debió de haber actuado Jacob? ¿Cuál debió haber sido la decisión de Jacob? Por eso yo regreso una vez más a Jacob antes de seguir con ello. Jacob vuelve a cometer los mismos errores. Porque ahí le dice, en el versículo 4. Así dio a Bilha su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. ¿No le puso resistencia a Jacob? Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. Y también oyó mi voz y me dio un hijo. ¿Está diciendo la verdad, sí o no? Somos sinvergüenza nosotros, ¿verdad? Sigamos. Por tanto llamó su nombre Dan. Ahorita le voy a explicar lo que significa Dan. Y sigamos. Concibió otra vez Bilha. O sea que no lo metió una vez con él, sino que le dijo, acuéstate otra vez más con él. ¿Quién se lo dijo? Raquel, la gran sierva del Señor. Sigamos. Y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, dice ella. O sea que Dios le dio la victoria, supuestamente va. ¿Cuántos están de acuerdo con ella? Y llamó su nombre Neftalí. Y viéndolo pues Lea, que había dejado de dar a luz, ella, o sea Lea, tomó a Zilpa su sierva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá en el hogar? Dios mío. Jacob es el escogido. Raquel, Lea, Bilha, Zilpa. Ahora Lea fue contaminada también. Lea. Mira lo que dice Lea. A ver, vamos, sigamos con Lea. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y el Jacob, bien, gracias. Jacob, bien, gracias. Pues ella le están dando permiso. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura. Mire, ahí ya no menciona a Jehová. Vino la ventura y llamó su nombre Gad. Sigamos. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Ay, Señor, ¿cuánto se está contando hasta el momento? 8. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre
hacer. ¿Qué le parece? Ahora regresemos entonces a Jacob. Quería que leyera eso. Jacob vuelve a cometer los mismos errores. ¿Cuáles errores vuelve a cometer Jacob? Cede ante la petición de su esposa Raquel, igual que lo hizo con su madre. Su madre le dijo, vamos a hacer esto, esto y lo otro, ¿oíste? Para que logremos esto, esto y lo otro. Y viene aquel y lo hizo. Ahora le vuelve a pasar otra vez. Le dice a la Raquel, mira, vamos a hacer esto, esto y el otro. Y aquel ya debía de haber aprendido la lección. Pero vuelve a cometer el mismo error. Estaba pagando las consecuencias ya y está cometiendo el mismo error y iba a pagar las consecuencias por eso que estaba. Debemos de aprender, hermanos. No nos pueden pasar dos veces las cosas. No seamos necios nosotros. Aleluya. ¿Sabía Jacob que lo que le estaba proponiendo Raquel era incorrecto, sí o no? Claro que sabía que era incorrecto, porque el ejemplo que él traía de sus padres no era ese, de Isaac y de Rebeca. Él sabía. Aleluya. A lo mejor se lo había contado él mismo, porque ya se había cometido este error, sí o no. ¿Quién había cometido este error ya? El abuelo había cometido. ¿Y cómo le fue al abuelo? Le fue de la patada. Pero este no solamente lo hace una vez, lo hace dos veces, lo hace tres, lo hace 4 veces. Jacob debió haber sido valiente y rehusarse a pecar de tal manera. Mira Raquel, mira Raquelita, ya basta. Lo echa de la casa a la Raquel, va. Le faltó carácter a Jacob. Le faltó carácter. Decirle, no Raquel, eso no se hace. Eso no agrada a Dios, Raquel. Quiso evitar problemas, quiso complacerla. Primero se complace a Dios antes que a los hombres. Eso tenemos que tenerlo bien claro nosotros. Porque el día que lo cambiemos vamos a recibir las consecuencias de ello. Rehusarse de tal manera de decirle no. Ahora, esto podríamos ponerlo, ¿cuántos maridos, cuántas mujeres ceden a las peticiones de sus esposos o sus esposas, sabiendo que van en contra de los principios de Dios? Solo por complacer, solo por no meterse a un problema. Y exactamente, nos metemos a más, porque primero está Dios ante todas las cosas. Cuando Dios dice no es porque ese no nos está cubriendo, nos está protegiendo. Nunca nos dice no porque no quiere que nosotros disfrutemos o gocemos, sino que Él sabe las consecuencias de aquellas cosas a las cuales Él dice no. Aleluya. Por eso usted no demande cosas que van a hacer a su esposo, a su esposa, a su hijo o a su hija desobedecer a Dios. Porque vamos a pagar las consecuencias. No fue un líder espiritual. Es otro error que cometió. ¿Por qué le digo que no fue un líder espiritual? Porque él era el conocedor. Él es la cabeza del hogar. Él debería de haberle dicho a Raquel, mira Raquel, yo sé que no puedes tener hijos. Vamos a hacer una cosa. Fíjate de que en la historia de mis padres, esto fue lo que pasó. Ellos buscaron al Señor. ¿Por qué tú y yo no buscamos al Señor? ¿Por qué no le pedimos a Dios de que nos dé un hijo? No hizo eso. Aleluya. No buscó la presencia del Señor y lo dejó en las manos de Raquel. Jacob, una vez más, no honró a Dios ni la institución del matrimonio. Él sabía lo que era el matrimonio. Él sabía lo que era la institución del matrimonio. Aunque estamos hablando de otro tiempo, ya él traía conocimiento de esto. Ya la había regado con esto. Jacob se dejó llevar por Raquel, no sabiendo que era la envidia de Raquel la que estaba proponiendo esas cosas. ¿Por qué Raquel empezó a querer tener hijos?
Porque vio a su hermana con 4 hijos. Por eso fue que empezó. Porque tuvo envidia. La Biblia lo declara así. Claro. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? Mire lo que es una mujer con mala relación con Dios. O sea, Raquel hace mucho daño. La favorita de Jacob. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, ¿qué dice? Es carcoma de los huesos, se los comen literalmente. Así declara el Señor que es la envidia en el ser humano. Y eso es lo que causa dentro. Ahora se dio cuenta cómo fue, no solo afectó la vida de Raquel, sino afectó todo lo que estaba alrededor. En el libro de 23:17, ¿qué dice? Pero yo creo que esa está, vamos a ver si es esa. De Proverbios creo que es. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. En este caso no era Lea no era pecadora, ¿verdad? Pero está hablando de lo que es la envidia. Alguien dijo: el hecho de que haya una costumbre socialmente aceptada no significa que sea sabia o correcta. Por ejemplo, nosotros el día de hoy en la sociedad hay muchas cosas que se consideran buenas, ¿verdad que sí? Pero que contradicen la Biblia. No porque se consideran buenas allá y todos la practican, aún pueden muchas iglesias practicarlo, significa que nosotros vamos a seguir ese tipo de corrientes. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a estar en contra de Dios. ¿Por qué le digo yo esto? Porque si en el tiempo de Jacob, eso de que los maridos se metieran con las siervas y las hicieran concubinas, era muy común. Era muy común que se hiciese. Pero para el pueblo del Señor, aunque haya una costumbre como esa y la mayoría la siga, no significa que nosotros lo tenemos que seguir. Se van a levantar muchas cosas en nuestro tiempo. Es más, se están levantando y se van a levantar muchas otras cosas. No porque lo haga todo el mundo y aún muchas iglesias, significa que nosotros nos vamos a dejar caer por ello. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 23 y versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer mal. O sea, lo que todos hacen, ¿verdad que sí? Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Porque regularmente nosotros hacemos lo que la mayoría hace. Bueno, la Biblia dice, no lo hagas de tal manera. Por eso el pueblo del Señor tiene sus preceptos. Conoce lo que dice la palabra del Señor. Y el que no los cumple va a pagar las consecuencias. Entonces yo le hago la pregunta, ¿cometió una vez más errores Jacob, sí o no? Sí los cometió. No aprendía el hombre. Cosas de Raquel a tomar en cuenta. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tomar de Raquel a tomar en cuenta? Raquel cuando le da a la sierva sus hijos, dice que en el hebreo, los estudiosos de eso, yo no soy nada del hebreo ni del griego, no soy erudito de eso, dice de que Raquel usa el nombre Elohim para Dios. Y Elohim en ese caso significa fuente de creación y vida. No lo vio como salvador, no lo vio como redentor. Ella estaba en una situación que necesitaba salvación, que necesitaba redención por la condición en la que se encontraba. Pero ella no lo dice de esa manera. Dese cuenta quién es Raquel entonces. No como Lea, que usa Jehová, el Dios de salvación y el Dios de redención. Su hijo, el primer hijo, es nombrado Dan y significa juzgado o reivindicada. Pero esto no era cierto. Ella no había sido reivindicada. Aleluya. Ella seguía siendo autosuficiente, porque ella era la que había hecho esto a su manera.
jactándose de sí misma y declarando que ella había ganado el favor de Dios. Ella no se ganó el favor de Dios. Ella forzó la situación. Aleluya. Lo consiguió haciéndolo a su manera pecaminosa. Se rehusó a orar y a confiar en Dios para que le diera hijos. Luego, el segundo hijo que le daba, Bilha, es Neftalí. Y el nombre Neftalí significa luchar, contender. Esa es la naturaleza carnal de Raquel. Porque ella no lucha con Dios. Ella lucha por ella misma. Ella dice, yo voy a obtener y yo voy a ganarle a mi hermana. Ella lo tomó como una rivalidad. En vez de acudir a Dios, ella mira a su hermana como una rival y ella por eso le pone Neftalí. Luché, contendí, dice, y le gané. ¿Qué le parece? Lo nombró, o sea, el segundo hijo de Bilha, es Bilha, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Bilha. Porque me confundo con Bilha y la otra. ¿La otra es Milpa? No. Sí. Milpa, vaya. Lo nombró en honor a su contienda con Lea. No le da honor al Señor, porque sabe que no tiene nada que ver con el Señor. Provoca que su hermana, todo esto lo hizo Raquel, provoca que su hermana haga también lo mismo con su sierva. Con que se va, le dijo. Es increíble cómo nosotros nos dejamos más guiar por los malos ejemplos que por los buenos ejemplos. Como aquel lo hizo, yo también lo hice. No, hermanos. Porque es más fácil muchas veces seguir el pecado que seguir a Dios. Entonces ella viene y también hace esto. Sigamos leyendo entonces en las Escrituras. ¡Aleluya! ¿Dónde me quedé, hermanos? Estoy en el 13. Vayamos al 14. Miren lo que pasa ahora. Es que estas son pero preciosos. Fue Rubén, ya Rubén había crecido un poco. Ya estaba así jovenzote. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Pero ¿y cuál es el rollo aquí? A ver, espérate. Sigamos. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido? Pregunto, ¿había tensión? Siempre hubo tensión, siempre hubo problema. ¿Quién se lo provocó? Jacob. ¿Es poco que hayas tomado mi marido? ¿Estaba diciendo la verdad, Lea? Realmente ella había tomado el marido de Raquel, ¿verdad que sí? Pero ahora ella le dice, has tomado a mi marido. Es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. ¿Sí se dio cuenta de eso, va? ¿Sí se dio cuenta hasta dónde llega ese hogar? Ese es un rollo. Pero ¿qué había con las famosas mandrágoras? Mire, el día de hoy se tiene un montón de creencias. ¿Qué si te tomas un ceviche? ¿Qué si tomas comida del mar? ¿Qué esto? ¿Qué lo? Un montón de cosas que nos hemos inventado. Pues ellos también eran igual que nosotros. Las famosas mandrágoras era como un afrodisíaco. ¿Qué le parece? Y la Raquel dijo, aquí tengo mi oportunidad, dijo, para tener hijos, dijo.
Mira la espiritual de Raquel. Y la Lea. No. A ver, espérame. A ver. Déjeme situarme. A ver, no, Raquel le dijo a Lea, ¿verdad? Te lo doy esta noche, le dijo. ¿Cómo mira usted a Jacob? El Jacob es un objeto. Es un vaso que agarran y lo tiran para acá y lo tiran para allá. Y ahí él va. Y él va para acá. Eso lo tienen loco. Pero ¿qué puede hacer Jacob? Si dice no, si dice sí aquí, hermano, él está metido en un rollo tremendo. Si usted con una ya no aguanta. Imagínese con dos. No, aquí son. Este ya le aumentó, Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, ahí venía el Jacob. El Jacob ya sabía lo que se metía. Él llegaba, no sé qué me voy a encontrar el día de hoy. Salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Quizá nunca lo había leído así usted, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! Pero ya se dio cuenta de quién estamos hablando. Yo le dije que era un hogar, ¿qué? Tenso y problemático. Y llega Jacob y dice: ¿y ahora? Otra vez la burra al trigo. Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Sigue diciendo. Oiga mi versión. Y cuando Raquel tomó de las mandrágoras, tuvo la capacidad de poder tener hijos. Y le dio varios hijos a Jacob. ¿Dice así la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. ¿Pero de quién era el hijo? De Lea. Ahora Lea ya no tiene 4, ahora Lea tiene 5. ¿Pero quién era la que tenía que tener hijos por las mandrágoras? Raquel. Es como que si el Señor le dijo: ahí te va, le dijo. Por supersticiosa, ahí te va, le dijo. Sigamos, porque no termina ahí. Y dijo Lea: ya no dice Jehová, ahora dice Elohim. Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Eso no era cierto. ¿Sí se da cuenta lo que estaba causando o lo que había causado ya en Lea ahora? Es terrible, hermano. Es terrible. Sigamos. Después concibió Lea otra vez. Parece ser que Lea se comió las mandrágoras. Le cambió las mandrágoras a aquella y le dio otras falsas. No. Ahí no se le está dando ningún crédito a las mandrágoras. ¿Verdad que no? Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. ¿Cuántos hijos tiene ya? ¿Por todos cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son por todos? Son 10. Tremendo.
Aleluya. Es una mujer. Entonces, seguimos en lo que es los datos de Raquel. Raquel es una mujer también supersticiosa. Porque ella dijo, ahí están las mandrágoras. Parece que eran, no se podían conseguir en cualquier momento. Y cuando la vio, dijo, con esta voy a tener hijos. ¿Sí se da cuenta la actitud de Raquel? Cuando usted lea en el futuro, se va a dar cuenta que Raquel también era una idólatra. Pero es Raquel, hermanos. Es Raquel. Aleluya. Ella pensó que las mandrágoras le iban a dar hijos. ¿Dónde estaba Dios en el corazón de Raquel? Parecía ser que no estaba en sus planes. Parecía ser que Dios estaba permitiendo todo esto para que cayera y cayera y cayera. Y hasta que no estamos hasta allá abajo, es que no clamamos a Dios nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de actuar fuera de la voluntad de Dios? Se llega a ser simples objetos de las personas para sus deseos egoístas. Porque eso terminó siendo Jacob, un objeto. Lo usaban por aquí, lo usaban por allá. Pero él estaba tranquilo, parece. Había mucho egoísmo. Crearon un ambiente de tensión y altercación en el hogar. Mire, eso es hablando, porque si estaban las dos mujeres, Raquel y Lea, o Lea y Raquel, estaban las dos siervas, entre esas se peleaban. Pero luego vinieron hijos. ¿Ya se imagina el ambiente? O sea que los hijos van creciendo y le dice Lea, no te juntes con... No, mira que vos... ellos miran cómo se pelean, ellos miran... Tremendo. O sea, el ambiente y todo lo que le espera a ese hogar no es nada bueno entonces. Aleluya. Yo no quiero estar en los zapatos de Jacob. Aleluya. ¿Cuáles son las consecuencias? Hubo una rivalidad que pasaría a los hijos que tuvieron. ¿Cuáles son las consecuencias? Un hogar en el que no había gozo. Porque aquel tuvo hijos y acá se le caen para decir. Y quería sonreírse. Ah, sí tuvo el hijo ese. Porque aquel lo miraba, jamás se ríe. Vamos a ver cómo lo recibe. Qué triste es eso, hermano. Sin gozo, ni paz y con muchos problemas. Siendo un mal ejemplo para los hijos. Haciendo caer a otros por la envidia y los celos. Mire todo lo que se provoca. Pero sigamos leyendo, porque ahí no termina. Alabado el nombre del Señor. Después dio a luz una hija. Está hablando de Lea. Mire, hermano, imagínese lo que es una hija en medio de 10 varones. ¡Ah! Los ojos, ¿verdad que sí? Porque ella es el lunarcito. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, o sea, esa es Lea. Sigamos. Y se acordó Dios de Raquel. Pero ya la Raquel ya está toda trancaseada ahí. ¿Ah? Ya se dio cuenta que ahí no dice, y las mandrágoras. No, ahí dice, y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios. Ah, párale ahí. ¿Qué ve usted entonces Raquel en ese momento? Oró a Dios. Porque dice, y la oyó. Eso quiere decir que esa mujer cuando se vio ya, mejor me doblo rodillas, dijo. Y voy a pedirle a mi Dios, dijo. La oyó Dios y le concedió hijos. Sigamos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. ¿Ah? Ahora se lo había dado Dios. Y llamó su nombre José.
diciendo, añádame Jehová otro hijo. Fíjese el nombre que le pone curioso, ¿verdad? Añádame Jehová otro hijo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿le añadió Jehová otro hijo, sí o no? Sí se lo añadió. Ese es Benjamín. Amén, hermanos. Miren lo que es esa familia. Aleluya. Añádame Jehová otro hijo. Quiero hablarle acerca entonces de los hijos rápidamente y ahí termino. Los otros hijos de Lea con su sierva Zilpa. El hijo fue llamado Dan. Se recuerda que Lea le dio que significa buena suerte o fortuna. Lea no hizo mención de Dios. Atribuyó el hijo a la buena suerte o a la buena fortuna. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta cómo iba cambiando Lea? El siguiente hijo dice que fue llamado Aser, que significa feliz. Nuevamente Lea deja a Dios fuera de sus pensamientos. Ella había olvidado que su verdadera felicidad yacía en el Señor, que Jehová era su gozo, su salvación y su redención. El siguiente hijo se llama Isacar, que significa recompensa. La declaración que Dios le había dado otro hijo porque le había dado a su sierva, porque ella dice, ¿verdad? La declaración de que Dios le había dado otro hijo porque le había dado a su sierva el hijo. Pero eso era incorrecto, el nombre que le había puesto. Porque Dios no recompensa la inmoralidad. El sexto hijo que Dios le dio a Lea fue Zabulón, y su nombre significa honra o morar. Le dio el nombre en honor a Dios que le había dado 6 hijos. Ahora se sentía segura que su esposo se volvería a ella y la honraría o moraría con ella. Dios le dio también una hija a Lea y su nombre fue Dina, que dice que probablemente signifique juicio o reivindicación. Los hijos de Raquel, Dios escuchó a Raquel que había crecido espiritualmente y le concedió un hijo a quien llamó José, que significa quitar o añadir. Está declarando que Dios le había quitado su reproche o que Dios le iba a añadir otro hijo. Y Dios lo cumplió cuando nació Benjamín, que es cuando ella muere. Y Raquel muere y Lea queda. Es curioso, ¿verdad que sí? Es bien curioso. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esta historia? ¿Qué nos enseña a nosotros el Señor a través de todo esto? ¿Hay problemas en los hogares? Hay problemas. ¿Hay tensiones? ¿Quién los causa? ¿Los causa Dios? No los causamos nosotros. Por nuestras actitudes, por nuestras decisiones, por la forma en que nosotros queremos hacer las cosas. Nosotros podemos decidir tomar el camino de Raquel y ser autosuficientes y no dejar que Dios obre en nosotros. Tenemos que aprender también que la envidia no es nada bueno en nosotros. Cuando usted sienta envidia por algo, por alguien, pídale a Dios, doble rodillas y dígale, yo no tengo que envidiar a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar, a lo que sea. ¿Por qué? Porque de la envidia no sale nada bueno. Dele gloria y honra a Dios porque Dios ha bendecido, le ha dado esto o lo otro a su hermano. Nunca lo vea como competencia, porque el día que lo veamos como competencia, hemos perdido la guerra espiritual nosotros. Los celos y la envidia no le agradan a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a tener consecuencias si nosotros no nos aferramos a la palabra del Señor. Cuando hay cosas que nosotros no podemos tener, hermano, Dios sabe por qué no las podemos tener. Y podemos buscarle a Dios, podemos buscar su rostro, depender de Él. Y a no ser autosuficientes, porque cuando somos autosuficientes nosotros la regamos. Las escrituras también nos demuestran que Raquel, de último, había crecido espiritualmente. O sea que Dios va tratando con Raquel. Y Dios va tratando con nosotros. Pero nos tenemos que dejar nosotros, amén, para que Dios obre en nuestras vidas. Porque si no, vamos a seguir como Jacob, error tras error.
y no podemos esperar buenas cosas cuando las hacemos así. Amén, hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar.